Hace unos años pasé 3 meses intentando cerrar un proyecto con un cliente que nunca respondía mis mensajes. Le escribía cada semana, ajustaba el presupuesto, cambiaba la propuesta, bajaba el precio. Cuanto más insistía, más silencio recibía. Y una noche, con el teléfono en la mano y un nudo en el estómago, me di cuenta de algo que me incomodó profundamente. No era el cliente el problema. Era yo. Era mi forma de perseguir. Hoy vamos a explorar algo que el taoísmo sabe desde hace 2500 años y que la cultura del esfuerzo se niega a escuchar. Que perseguir el dinero con ansiedad es paradójicamente la forma más eficaz de repelerlo. Y vamos a terminar con una práctica de 30 segundos que puedes usar hoy mismo. Pero antes hay una verdad incómoda que necesitas escuchar. Hay un patrón que casi todos llevamos dentro y que rara vez nombramos. La persecución ansiosa del dinero. No hablo de trabajar duro. Hablo de algo más sutil. Se nota en 3 señales pequeñas. La primera, revisas tu cuenta bancaria varias veces al día. No para planificar, sino para calmar la ansiedad. Cada cifra se convierte en un veredicto sobre tu valor como persona. La segunda, aceptas trabajos, proyectos o clientes que te encogen por dentro. Porque el miedo a quedarte sin nada pesa más que tu intuición. Y la tercera, la más silenciosa, empiezas a tratar a las personas de tu vida como recursos. Tu pareja se convierte en cómplice de supervivencia, no en compañera de camino. Tus amigos se miden por lo que pueden ofrecerte. Las relaciones pierden su peso propio. Y esto no es avaricia, es miedo disfrazado de responsabilidad. No es que seas una persona materialista, no es que tu ambición esté mal, es que hay una diferencia enorme entre moverse hacia algo y huir de algo. Cuando persigues el dinero, desde el miedo a no tener, cada paso que das está contaminando por la tensión. Y esa tensión se transmite, se nota en cómo negocias, en cómo te relacionas, en cómo duermes. El dinero no es el problema. Tu relación con la carencia, sí. Yo viví esto durante años. Vengo de una familia donde el dinero siempre fue un tema tenso. No se hablaba de él, pero se sentía en cada discusión, en cada silencio incómodo cuando llegaba una factura. Aprendí que ganar dinero era urgente y que no ganarlo era un fracaso personal. Así que cuando empecé a trabajar por mi cuenta, llevaba esa urgencia cosida en el cuerpo. Cada mes era una carrera contra el reloj. Cada cliente potencial era una tabla de salvación. Y lo más duro fue darme cuenta de que esa desesperación
no solo no me atraía más dinero, me estaba costando algo más valioso, la tranquilidad de estar presente en mi propia vida. Hay una imagen en el Tao Te Ching que siempre me ha conmovido: el valle. Lao Tse no usa el valle como decoración poética, lo usa como descripción de cómo funciona la realidad. El valle no persigue el agua, no sube a buscarla en la montaña, no compite con otros valles, simplemente está abajo. Y por estar abajo, todo fluye hacia él. Los ríos no deciden ir al valle, van porque la gravedad los lleva, porque el valle ha creado un espacio vacío que el agua necesita llenar. Ahora piensa en tu relación con el dinero. ¿Eres montaña o eres valle? La montaña es imponente, sí, pero el agua no se queda en la cima. Resbala, escapa, busca lo más bajo. La cultura actual te enseñó a ser montaña, visible, ambicioso, dominante. Pero el Tao observa algo diferente. Lo que recibe no es lo que persigue, es lo que se abre. Y eso tiene una consecuencia inevitable que poca gente quiere escuchar. Si te pasas la vida escalando, nunca estarás lo suficientemente abajo para que algo llegue a ti, sin que tengas que arrancarlo. Pero aquí viene la parte que la cultura de la abundancia no te cuenta. Porque hay todo un mercado que te vende la idea de que si visualizas lo suficiente, si repites afirmaciones, si vibras en la frecuencia correcta, el dinero vendrá. Y eso no es taoísmo, eso es consumismo espiritual. El Tao Te Ching no te dice que el dinero es malo, pero sí te pregunta algo que duele. El capítulo 44 lo plantea sin anestesia. ¿Qué es más cercano a ti? ¿Tu nombre o tu cuerpo? ¿Qué vale más? ¿Tu cuerpo o tus posesiones? ¿Qué te hace más daño? ¿Ganar o perder? No te dice que renuncies a todo, te dice que mires qué estás sacrificando en la persecución. Y la respuesta, si eres honesto contigo mismo, suele ser incómoda. Lo fascinante es que esta idea no es exclusiva del taoísmo. Los estoicos, 2000 años atrás, al otro lado del mundo, llegaron a una conclusión casi idéntica. Séneca escribió que la riqueza no consiste en tener mucho, sino en necesitar poco. Y en el capítulo 33 del Tao Te Ching, Lao Tse lo dice con una precisión que corta. Quien sabe que tiene suficiente es rico. No dice quien tiene suficiente, dice quien sabe que tiene suficiente. La riqueza no es una cifra, es una percepción. Y esa percepción cambia todo. Cómo negocias, cómo pides, cómo te ofreces al mundo. Porque si internamente sientes que no tienes suficiente, ninguna cantidad te dará paz. Y si internamente sabes que ya estás completo, cada ingreso se convierte en algo que se suma, no algo que te salva.
Hay un paralelo más reciente. La psicología moderna habla de la mentalidad de escasez versus la mentalidad de abundancia. La investigación muestra que cuando operamos desde la escasez, nuestro campo de atención se estrecha. Literalmente vemos menos opciones, tomamos peores decisiones y eso afecta directamente a cuánto dinero ganamos y cómo lo gestionamos. El Tao lo sabía sin necesidad de un laboratorio. Piensa en esto. Llevas meses en un trabajo que no te llena. El sueldo apenas cubre lo básico, pero la idea de buscar otra cosa te paraliza. No por falta de capacidad, por miedo a que lo nuevo sea peor que lo conocido. Entonces aparece una oferta, un proyecto freelance, un cambio de empresa, una oportunidad que sientes que es tuya, pero paga mal, o exige condiciones que te encogen. Y lo aceptas, no porque creas en ello, sino porque la voz de la carencia dice: toma lo que puedas antes de que desaparezca. Eso es perseguir. Eso es la montaña intentando subir más arriba. El valle haría algo diferente. El valle diría: esto no es para mí, y seguiría abierto. No por arrogancia, por claridad. Y este patrón no se queda en la cuenta bancaria, se filtra en las relaciones. Cuando la ansiedad financiera domina, la pareja deja de ser un refugio y se convierte en un campo de batalla silencioso. Cada gasto se discute no desde la gestión, sino desde el reproche. Cada decisión económica se vive como amenaza. He visto relaciones romperse, no por falta de amor, sino por la tensión constante de vivir persiguiendo un número que nunca es suficiente. La ironía es brutal. Persigues el dinero para dar estabilidad a los tuyos y en la persecución pierdes exactamente lo que querías proteger. El Tao diría que el agua turbia no se aclara agitándola, se aclara cuando dejas de moverla. Vamos a hacer algo juntos. Solo te va a tomar 30 segundos, pero puede cambiar cómo te relacionas con el dinero el resto del día. Cierra los ojos, si puedes. Si estás conduciendo o caminando, simplemente escucha. Pon las manos sobre las rodillas, con las palmas hacia arriba, abiertas, no agarrando nada, solo abiertas. No sueltes el volante si estás conduciendo. Ahora inhala profundamente por la nariz, 4 segundos. Sostén el aire 2 segundos. Y exhala por la boca lentamente soltando la mandíbula. Mientras exhalas, repite en silencio: no necesito agarrar. Una vez más, inhala, sostén, exhala, no necesito agarrar. Abre los ojos, mira tus manos abiertas. Esa es la postura del valle. No persigue, no agarra, recibe. Ahora, ¿cómo se vive esto en lunes a las 8 de la mañana? No te estoy pidiendo que dejes tu trabajo, ni que rechaces dinero, ni que te sientes a meditar esperando que llueva abundancia. Eso sería otra forma de postureo. Te propongo algo más simple. La próxima vez que sientas la urgencia de decir que sí a algo que te encoge por dentro, solo porque paga, para.
respira y pregúntate, ¿estoy eligiendo esto o estoy huyendo del miedo a no tener? Esa pausa de 3 segundos es Wu Wei aplicado a tu cartera. Lo que suele ocurrir habitualmente en mucha gente es confundir soltar con rendirse. No es lo mismo. Soltar la persecución no es dejar de trabajar. Es dejar de trabajar desde la desesperación. Es la diferencia entre el agricultor que planta y espera y el que arranca la semilla cada mañana para ver si ya creció. Y aquí viene algo que la mayoría de vídeos sobre abundancia no te dicen. Este cambio no es lineal. No es que un día decides soltar la persecución y al día siguiente te llueven oportunidades. Habrá recaídas. Hay meses donde el viejo patrón vuelve con fuerza, donde la factura llega y el cuerpo se tensa y la voz del miedo dice: corre, busca, agarra lo que puedas. Y está bien, porque el Tao nunca prometió que el camino fuera recto. Lao Tse lo dice en el capítulo 81. El sabio no acumula. Cuanto más hace por otros, más tiene. Cuanto más da, más recibe. Pero eso no es una promesa de retorno de inversión. Es una descripción de cómo vive alguien que ya no opera desde la carencia. No acumulas porque no necesitas. Y al no necesitar, paradójicamente, abres espacio para lo que necesitas. Abres espacio para que lo que necesitas aparezca. ¿Recuerdas al cliente del principio? El que nunca respondía a mis mensajes. Dejé de escribirle. Por agotamiento, no por estrategia. Simplemente me rendí. Y durante semanas no pasó nada. Pero en ese silencio algo cambió en mí. Empecé a trabajar en lo que me importaba, en lo que me gustaba, no en lo que daba dinero inmediato. Empecé a ofrecer lo que sabía sin calcular cuánto valía. Y un jueves, por la mañana, sin aviso, ese mismo cliente me llamó. Necesitaba exactamente lo que yo hacía. El precio no fue un problema. No fue magia. No fue la ley de atracción. Fue que cuando dejé de perseguir, dejé de transmitir desesperación. Y eso cambió todo. El dinero no huye de ti, huye de tu tensión. Te dejo con una pregunta que me gustaría que te hicieras en silencio esta noche. ¿En qué área de tu vida financiera sientes que estás persiguiendo en lugar de atrayendo? No necesitas responderla ahora, solo necesitas sentirla. Si este vídeo te acompañó, suscríbete, no por mí, porque la próxima semana vamos a hablar de algo que complementa todo esto y no quiero que te lo pierdas. Esto no es coaching espiritual ni autoayuda, es filosofía taoísta aplicada a la experiencia cotidiana. Gracias por estar en Alquimia Interior. Gracias por estar aquí.